Daf Lamed Vav. Los 2 puntos. Dinei Mamonot, Temeot Beataharot, מתחילים מן הצד. המשנה falamos asuntos monetarios o de asuntos de pureza, se comienza a preguntar do lado. Do lado quiere decir de menor juiz. No, tiene diferencia con dinero nefashot. Entonces, inverso. Dinero mamonot y mobetaro matchelim min agadol. Comienza do mayor. Y dice Rashi, porque mismo que no van a querer discutir con los gadol, no faz mal. Primero que el asunto de dinero no es tan grave. Y segundo que siempre en mamón no existe Jehová, porque ten Jehová para uno, Zehú para otro. Mas en nefashot matchelim min atzad. ¿Por qué? Se comienza de menor, porque si va a comenzar o mayor, está escrito lo tane arriba, y no pueden discutir con él. Y tal vez o mayor Dayan va a falar Hayab, y nadie va a querer discutir. Eso vamos a ver de acá a poco en la segunda parte de la Shur. ¿Qué significa eso? Ahora va a falar, Dinema Monod, falamos, comienza do Gadol. Amar Rabá, Amar Rab, Ana Abai Bebiniana de Berbi, estaba presente cuando la congregación de Rabbi tenía una tacaná. Dice Rashi que se refiere a tacaná de Sikrikon. En Gitin Daf Nujet estudiamos un asunto de Sikrikon y la fizieron una tacaná. Rab dice, estaba presente, Uminai Didi Abo Matjere Beresha, y comenzaban por mí primero. Y Rab, o menor, en la época de Rabbi, Rab considerado Taná porque vivió en la época de Rabbi, mas él es menor que Rabbi. ¿Y por qué comenzaba por lo menor? Esa pregunta que me hará. Vea, nada más que me nagadol tenan. La Mishnah falamos que el dinero mamonó se comienza por lo mayor en importancia de Torah. Deberían comenzar por Rabbi, porque la se con el asunto de mamonot. Amar Rabba de Rabba, Beitema Rabbi Leel, Bede Rabbi Vals. Shane Minyana de Rabbi, de Kulo Minyanayo, Menatzad Abo Matjele. Todas esas tacanot de Rabbi, él comenzaba por lo menor. Hacer lo que a Mishnah dice, comenzar por lo mayor, no es obligatorio. Puede comenzar por lo mayor. Mas Rabbi, por humildad, hacía cuestión de comenzar por lo menor. Para no comenzar por él, que sería un mayor. Mi pene anaba yetera sheaita bo, dice Rashi. Porque por la grande humildad que él tenía, como estudiamos en Sotah, Daf Memtet, Mishemet Rabbi batla anava. Así termina Masejet. La última humilde que existió fue Rabbi. Rabbi Yosef faló, al titne anava de Ika Ana. Veamos Rabba, Bedrabba, Beitema Rabbi Hillel, Bered, Rabbi Vals. Ahora va a hablar un asunto diferente, por causa que el mismo grupo de rabinos, que no son muy comunes, especialmente el segundo, Rabbi Hillel, filho de Rabbi Vals. Vals parece Ashkenazi, mas no parece casi no Shas. Entonces aquí faló más o menos verdadero. Mimot Moshe, Bead Rabbi, lo matzindo Torah Gdulá b'makom echad. Desde la época de Moshe Rabbenu hasta Rabbi, no encontramos una persona que tuviese dos jerarquías juntas, que es Gadol en Torah, grande en Torah, y también Gedulá. Gedulá es, por ejemplo, rey. Moshe Rabbenu era líder de Israel como un rey, se llama Gedulá. Rabbi era nací de Israel. Entonces, Moshe era Gadol en Torah y líder en Melujá, y hasta Rabbi no tenía otro.
puede ser que tenía con una de esas cualidades. O Gadol en Torah, mas no era rey. Juntas apareció con Ribí, o segundo que era después de Moshe. Pregunta que Mará, ahora va a pasar a través de la historia, aparentemente sí tenía. ¿Veló? No existió otro con esas dos cualidades. Veaba Yoshua, tenía Yoshua ben Nun. Yoshua fue quien siguió, o discípulo de Moshe Rabbeinu, el líder de Israel. Entonces, eso se te saca de duda. Y también en Torah, si él estudió todo con Moshe Rabbeinu, él que pasó a Torah para Am Israel, Moshe קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע. Entonces, él fue quien transmitió a Torah después de Moshe, Yoshua la Zekenim, como comienza Pirkei Avot. Entonces, era el líder como un rey, y también grande en Torah. ¿Por qué fue lo que no existió? Entonces responde, Havá Elazar. En la época de Yoshua, tenía otro Gadol en Torah, Rabbi Elazar, no Rabbi Elazar, Elazar, o filho de Aarón el Cohen. Él entró a Israel y vivió muchos años. Junto con Yoshua, era un Gadol Batorá, que dice, no era Gadol en Melujá. Elazar no tenía cargo de líder, mas en Torah era igual que Yoshua. Entonces no se llama Gadol en Torah y en Gedolá Yoshua, porque Torah tenía otro como él. Esa es la respuesta. Pregunta Gemara, Be'ahava Pinhas. Aquí parece el lenguaje es similar. Ten pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Para no confundir. Cuando es con Vav, es pregunta. Y cuando es sin Vav, o verbo de Havá, es respuesta. Como antes. Veja Havá Yoshua. Porque Vav es un símbolo de comenzar interrogatorio. Veja Havá Yoshua. Responde afirmando. Havá Elazar. Pregunta. Veja Havá Pinhas. Pinhas, ya sabemos que vivió muchos años. Él también fue líder de Israel después que falleció Yoshua. Entonces aquí está cierto que Pinhas vivió junto con Yoshua y Elazar. No era único Gadol en Torah. Dice Rashi, mas cuando fallecieron Yoshua y Elazar, que fue nombrado Pinhas como líder, y también era Gadol en Torah. Responde, Javó Zekenim. Tenía Zekenim Gedolim en Torah en su época. Rashi dice que con Otniel ben Kenaz, que él fez lembrar muchas alajot que esquecieron el luto de Moshe Rabbeinu, como dice Gemara en Temurá, y trae estos afot. También tenía Abzan, que era Boaz, la época de Ruth. Dice Gemara en Baba Batra, estudiamos Daf Tzadik, que Abzan es Boaz. Y él era Jajam, Gadol en Torah. Entonces tenía otros Gadol en Torah en la época de Pinhas. Más una pregunta de otra época. Vea Hava Shaul. Shaul Amelech era rey. Entonces en Gedolá y también era grande en Torah. Hava Shemuel. Responde. Tenía Shemuel a Naví, que él era Gadol en Torah. En la misma época de Shaul. Veanach Nafshe, aquí hay una pregunta diferente. Shemuel falleció antes de Shaul. Entonces, después que falleció Shemuel, Shaul continuó sozinho, Gadol en Torah y en Gedulá, porque ainda es rey. Kulu Shanek Ambrenan. Estamos hablando toda su vida de Shaul. Entonces, Shaul no fue toda su vida sozinho. Moshe Rabbeinu toda su vida fue Gadol en Torah y en Gedulá. Y la misma cosa, Rabbi. Mas Shaul, solo cuando falleció Shemuel, ficó único en Gedulá y en Torah. Todo eso no consideramos.
Dicho Safón, no mamás toda su vida, no desde el nacimiento. Nadie nace Gadol en Torah y en Gedulá. Desde que comenzó a Gedulá Eli, de que fue nombrado líder, hasta el final de su vida tiene que ser Gadol en Torah y en Gedulá. Eso que estamos aquí mencionando. Por eso Shaul, él fue rey, y en cuanto fue rey estaba Shemuel. Mismo que después ficó algunos meses, 8 meses sozinho, hasta que él falleció, no es considerado. Vea Abba David. Más una pregunta. David Amelech era el rey y también era Gadol en Torah, le enseñaba Torah, como estudiamos en Berajot, que acordaban en Hatzot para estudiar Torah, y las personas vienen a preguntar. Abba Irá Hayeiri. En la época de David, tenía una persona llamada Irá Hayeiri. En Maor Katán, dice Rashi, que Irá Hayeiri enseñaba a los Jajamim sobre Karim y Kesatot. David era manigó al hable Rosh. David mismo consideraba a Irá Hayeiri como su rabino. Entonces no era David el único Gadol en Torah, tenía otro. Veanas Nafshe, mas después de Irá Hayeiri falleció. Kulu Shane Kambrenan. Como respondimos, estamos hablando de la vida entera. Desde que David llegó a Gedulá de rey, no fue siempre el único, porque estaba Irá Hayeiri. Aquí Ben Ishai pregunta en el libro Ben Yoyada, pero no aquí, en Maseje Gitin, Daf Nuntet, toda esa sugya está repetida exactamente palabra por palabra. En Gitin. Pregunta Ben Ishai, ¿por qué vuelta a Gemara a preguntar, Be'anach Nafshe, si ya respondimos antes Kule Shaneka Ambrenan, que ya explicó que no se arregla toda su vida, desde que llegó a ser rey, fue único en Gedulá y en Torah. Si ya respondimos eso con Shaul, ¿por qué vuelta a preguntar? Irá con David. Es claro que vamos a responder lo mismo. No es de la Gemara de votar y preguntar lo mismo. Entonces dice diferente. ¿Por qué? Con Shaul, cuando falleció Shemuel, solo sobraron 8 meses de vida de Shaul. Entonces ahí entendemos que faló Kulu Shanek Ambrenan, porque la mayoría de los años de Shaul, que fue rey, compartió a Torah con Shemuel Anabí. Por 8 años no vamos a considerarlo en la lista. Eso que faló Kulu Shanek. Mas David fue justo al contrario. La mayoría del reinado de David ficó sozinho Gadol en Torah, porque Irá murió en el inicio. Mataron a él en el inicio del reinado de David. Entonces un poco, algún tiempo que compartió a Torah con Irá y Iri. Después la mayoría del reinado ficó único en Torah. Por eso votó a preguntar, y mismo así respondió, Kule Shanek Ambrena, que no importa que sea mayoría, tiene que ser toda su vida de reinado que sea único en Gadol en Torah. Ahora pregunta, vea, va Shelomo Amelech, también era Gadol en Torah. Abba Shivi Ben Gerá. Shivi Ben Gerá también era Gadol en Torah, como trae Rashi, que le fue en la frente de David con 1000 personas, tenía 1000 discípulos que él enseñaba Torah. Vea Katele, Shimi Ben Gerá, Shelomo mató a él y por orden de David. David, antes de fallecer, mandó como venganza a matar a algunas personas. Shimi Ben Gerá, uno de ellos. Kule Shanek Ambrenan. Aquí también la misma respuesta. Está cierto que después no existía más Shimi Ben Gerá, mas no fue toda la vida de Shlomo. Y aquí que va a responder, Ben Ishai también explica. De nuevo, la misma respuesta. ¿Por qué repite? Si ya hablamos que afilo a mayoría de la vida no es considerada suficiente para esa lista. Aquí, la mina era, ya que Shimi Ben Gerá fue muerto por orden de David, que desde que fue juzgado por Mored Bamarjud merecía muerte.
si merecía muerte, el que Ilu le mafrea no tenía derecho a vida. Consideramos como si no existió, podíamos pensar, Kamashmalan, que sí, a muerte de él compartió a Torah con Shlomo. Vea a Hizkiah Amelech, que dice a Gemara Angele que no tenía una época con Torah como la época de Hizkiah, Shoraya Tino Betinoket, que doy Bekim Betaharot, desde Dan hasta Beersheba, como mencionamos en Perek Sheni. Responde, Abba Shabna, tenía Shabna, Gadol en Torah, como estudiamos en Daf Chavav, y ainda tenía más alumnos que Hizkiah. Dice aquí Rashi, allá Yeshivato Gedolah Mishel Hizkiah, como hablamos desde Borer. Vea Iktil, ma fue muerto Shabna después, ficó Hizkiah sozinho, Kulo Shane Kamrenan. Entonces responde la misma cosa, no fue toda su vida de Hizkiah Gadol, porque una parte compartió con Shabna. Y aquí también Berishai explica, ¿cuál es la Amina? Porque Shabna era Rasha de un inicio, entonces podríamos pensar que ahí sí le mafrea retroactivamente considerado como si no existió. Y mismo así dice Gemara, Kuleshane Cambrera. Vea a Ezra, estaba Ezra, que era líder de Israel, y Gadol en Torah. Abba Nehemiah ben Haklaya. Responde, en la época de Ezra tenía otro naví, Nehemiah. Por eso no era único Gadol en Torah. Agora, outra membra. Amar Abadabara Abba. Afani Omar. Eu também vou falar, assim como falou a membra anterior, desde Moshe até Rebi no achamos. Después de Rebi, ¿quién volvió a ser Gadol en Torah y en Gedulah? Afani Omar. Mimod Rebi Adrab Ashe. Lo masino Torah Gudra Bankom Echad. Rabashe, que escribió a Gemara, él era Karov la Malchut, dice Rashi, por eso llamado Gadol en Gedulah, no Rashi, Tosafot, y también era Gadol en Torah. So con él y voltamos a tener un tipo de personas de esas. Está cierto que también con Rabashe tenía otro Gadol en Torah, Rabena. Rabena con Rabashe escribieron. O sea, aquí que me preguntó Oshi no elevador. La pregunta de él, ¿está cierto que Rabena no era Gadol? No tenía proximidad de algún título de Meluja, de rey, como Rabashe, mas según lo que estudiamos, ya que era también Gadol en Torah, no puede ser considerado Rabashe o único. Debe ser que Rabena era menor en Torah que Rabashe. Tenemos que responder así. Por eso que no preguntó por Rabena. Pregunta por otro rabino. Vea, va una Barnatán. Él era Gadol en Torah y dice Safot que era Karol la Malchut, como dice Gemara en Zebahim. Una Barnatán, mi kafa va caifle le Rabashe. Mismo que era Gadol en Torah, una Barnatán se consideraba como alumno de Rabashe. Él se curvaba para Rabashe. Por eso no era único Rabashe, Gadol en Torah y en Gedulah. Dinero falló matchilim min hatzad. Desculpa, só Rebi tinha muitos outros grandes na época dele. Considerou ele sozinho, então. Que dice que también en Torah era mayor. Alem de Gedulah, de Nasi. En Torah no preguntó por otros Tanaim que tenía. Era Gadol. Dinero falló matchilim min hatzad. Mena anemile. ¿De dónde sabemos que el dinero falló de que comenzar por lo menor? Amar Biahabar papá. Aquí sí, Rabahabar papá. En Shabbat estudiamos, tiene una membra que está escrito Hiyabar papá.
y fue corregido, no existe Hiya Bar Papá. No sé, aunque falamos 10 filos de Rapapá. No está escrito Rabajá Bar Papá. Y aquí es Rabajá Bar Papá mismo. Amar Kerá, lo ta'ane al Rib, lo ta'ane al Rab, como estudiamos en Pedrisho. La Torah dice sobre Rib es una briga. Mas a Gderashá, ya que está escrito sin letra Yud, si vamos a Tado Masoret, lo ta'ane al Rab. No discuta con un rabino, con alguien mayor. Rab quiere decir mayor que usted. Entonces, sí, o Gadol va a comenzar. Tal vez va a hablar Hayab y ninguém va a querer discutir. Explica un Meharsha. No es que es prohibido discutir. Hazbe Shalom, no estudiamos que afir un Talmid que ve un Zehut, estudiamos en Daf Zayim Amud Bet, que no diga Lo taguru mi pene ish. No tenga miedo de ish, de un Gadol, afir un Torah. Él tiene que argumentar. En forma de pregunta, por lo menos. Como dice Safot, que en forma de pregunta no tiene ninguna prohibición. Derek Sherai Yeholim La'anot. No es prohibido corregir a su rabino con respeto. Entonces, ¿qué dice Gemara? Por eso comienza Dogadol, para que si no, ninguém va a querer discutir. Mas puede discutir en forma de pregunta. Entonces dice, está cierto que puede y debe, mas tal vez va a tener vergüenza. Es un asunto delicado. Y no puede ficar calado. Mas probablemente va a ficar calado por miedo, por respeto, por inseguranza, que el rabino tiene razón, va a ser intimidar. Ese es el motivo de Takaná, que no comienza pero para no dar chance que acontezca eso. Y con eso respondemos lo que me preguntó Morris también el otro día, que los Talmidim que estaban là para opinar. Y él le preguntó cómo un Talmid, vamos a ver ya en la Mishnah, Meforash, que el Gadol de los Talmidim era menor que el menor de los jueces. Que dice, entonces, ¿cómo va a discutir con cualquier juez? Ahí ya dimos para él una respuesta. Ahora tenemos otra. Que la verdad no es que no puede. Solo que Hosheshin, que él tenía vergüenza, mas puede y debe discutir. Y dice Tosafot, de forma de pregunta, certeza que puede. Y otro tiruz, Tosafot me jalé entre Dinei Nefashot y Mamonot. אפשר לא תענה הריב ודיני נפשות כתיב ולא דיני ממונות. Y con eso Rasben resuelve algunas preguntas. Eso una respuesta de Tosafot. Que Mamonot no tiene problema de discutir con mayores. Ese es el motivo que Mamonot comienza por lo mayor. No como Rashi explicó en la Mishnah, porque Mamón no importa si ninguém va a discutir. Más que Rashi sustenta que también en Mamonot existe lo ta'ane, arriba. Mas el dicho Safot no. Mamonot comienza por Gadol porque sí puede discutir. Y que otro terus, un tercero, dice Meharsha, que lo ta'ane arriba, Rab, no es no discutir con cualquier juez mayor que vos. Solo con un muflesh badayanim, esa prohibición. Como líder supremo del tribunal, de un, ¿cómo se llama? O que no llamamos Abbedin. En Sanedrin Gedolá era llamado Muflesh Badayanim. Entonces, o mayor de los jueces, contra él y no puede discutir. Contra el segundo no tiene problema ni un. Mismo que es mayor que vos. Eso lo ta'ane al Rab. Entonces, según eso, no tienen preguntas los Talmidim. Ellos pueden discutir con cualquier juez. No pueden solo con el Mufle. Rabba Barbajana, Amar Biohanan Meaja. De otro pasuk aprendemos que comienza a pelo menor en Nefashot. Vayomer David y Anashab, Higru ish et harbo, Vayahgeru ish et harbo, Vayahgor gam David et harbo. David faló para sus soldados, se preparan con la espada. Que si colocan la espada en el cinto, eso es la son de Hagura,
Primero los soldados colocaron la espada y después David por último. Vemos que Dinei Nefashot es un reme, ¿cierto? La no era un din, más que iban para una guerra, para matar a alguien, mas se trata de Nefesh. Primero los alumnos y después David colocó la espada. Amar Rab, Shone Adam le Talmidó, Vedan Imo, Dinei Nefashot. Puede enseñar una persona para su alumno y jugar junto con su alumno Dinei Nefashot. Que un alumno con su rabino puede ser jueces y formar parte del tribunal de Dinei Nefashot, que son 23. Metive, pregunta. Ta'arov atemeot, ha'av ubno, ha'arav etalmido, monim laem shnaim. Cuando se trata de asuntos de Tumá y Tahara, si ten no bedín un pai y un figlio, o un rab y un alumno, son considerados como dos opiniones. Contamos como dos opiniones para contar la mayoría. Dinema mono, Dinei Nefashot, Dinei Makom, Kiddush Shachot, Berushana, Abuno, Arab Tamido, Emo, Inaim, Ela Echad. Más asuntos monetarios y Koshiken Nefashot, o asuntos de Malkut, que precisa 3 para una opinión. Kiddush HaChodesh, que también precisa bedín de 3. Y Bora Shana, que comienza con 3, termina con 7. Si tiene un pai y un figlio, o un rabbi alumno, es considerado como una opinión. Pai y figlio pashut, porque son parientes. Afilo Kiddush HaChodesh, a Mishnah en Rosh Hashanah dice que no puede ser pariente. Y afilo Rabbi Talmid es contado como una opinión, porque consideramos que el alumno está diciendo la idea que aprendió de su rabino. Por eso que es una opinión solo. Eso dicho Safot, precisa hablar que un pai y un figlio no conta si son parientes, no pueden ser jueces dos parientes. Dice que o Hidush por Kiddush HaChodesh y Ibur Shana. Porque din peshita que en Kerubim Kesherim. Mas Kiddush HaChodesh que apenas fará Mekudash, y Ibur Shana podríamos pensar que son kasher. Y nos enseña que son pesulim. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo Rav fala que en Dinei Nefashot puede jugar un rabino con su alumno? Si aquí está escrito que vale como un. Responde que Kama Ra, que con Rav Kahana Barabase, de Ligumé de Rav Avot Tzriche, de Lisebare de Rav Avot Tzriche. Cuando Rav dice que pueden jugar, y he contado como dos opiniones, un alumno como por ejemplo Rav Kahana y Rav Aseh. Rav Aseh era alumno de Rav Kahana, mas él aprendió de él a Torah. La información recibió, mas su propio alumno ya tiene capacidad para analizar y comparar un caso con otro, sin necesidad de los rabinos. Entonces, sí, es considerado como una otra opinión, porque mismo recibiendo Torah, él podría discordar según la lógica de él. Y si él concorda con el rabino, es más una opinión. Dispashuta lógica. Nos todos aprendemos la misma Torah, de Moshe Rabbeinu. Entonces vamos a hablar que los jueces que tienen el mismo rabino se consideran una opinión solo. La Torah es una. So que una vez que cada uno pega información, cada uno tiene una lógica diferente, cómo avaliar los casos que se presentan. Por eso son considerados opiniones diferentes. Y eso que dice, en este caso, que un rabino, un alumno ya destacado, ya tiene su lógica propia y puede él analizar por separado, él es considerado más una opinión. Amar Rabbi Abu, Asara de Barim, Yesh Bedinei Mamon Nefashot. Nos mencionamos en la Mishnah, si no contamos
mas estudiamos 10 diferencias. A Mishnah inicial de este pere, que ainda estamos nela, falou que a cosa en común de Elisha y Hakirá, mas existen diferencias y mencionó 10 diferencias entre Mamón y Nefashot. Bekulan en Nuagim Beshor Niskal, Humesim Besholosha. Cuando tienen que apedrear un buey porque mató a una persona, como vimos en Baba Kama, existe otro tipo de Shor Niskal. Un buey que fez reviá, tuvo relaciones con un hombre, también es apedrejado, mas sof, al final, es Dine Mamonot. A Torah faló que mitad Bealín, kaj mitad Ashor, y debe ser jugado con 23. Entonces, ese din de Nefashot a muerte de Boy es jugado con 23, porque a Torah faló Began Bealá Biumat. Y explicamos, no es que muere el dueño de Boy, o jugamento es como si fuese un jugamento para el dueño, que es Dine Nefashot. Mas las demás reglas, como Dine Mamonot. Todo lo que falamos que puede votar de Sejú para Jehová, que comienza do Gadol, Shora Niskal, es todo como Dine Mamonot, menos el asunto de 23, que precisa 23 jueces. Mena Animile, aquí tengo un Rashi que precisa esclarecer. Shora Niskal, no, Rashi más en la frente. Ahora, vamos a leer la Gemara primero. Amar Abajabar papá, nuevamente faló Eli, de Amar Kerá, Lótate, Mishpat, Evioneja, Beribó. No inclina un jugamento de un pobre. Que dice, você va a querer favorecer a pobre por ser el necesitado. Es prohibido. Mishpat, Evioneja, Eatamape, mate. Abaratamaté, Mishpat, Shishor Aniskal. Mas de Shor Aniskal puede leatot. ¿A qué se refiere leatot aquí? Explica Rashi. Odin de que no puede para Jehová tener mayoría de un. Precisa tener mayoría mínimo de 2 para Jehová y no para Zehut. Eso es de Nefashot. En Mamonot, que son 3, la mayoría mínima es suficiente. Entonces dice, Ribó, que está hablando de Nefashot, ahí lo tate. Lo tate le ra'a al pie de Had. Mas, din de Shor, puede, si tiene mayoría de un para Jehová, tiene que jugar a Boy si va a ser muerto. 12 falaron Hayab, y 11 falaron Zakai, Hayab. Mesmo que está siendo jugado con 23, es el único din de Nefashot que él tiene. Mas las otras reglas, si una de las reglas era que Nefashot precisa 2 de diferencia, eso no se aplica para Shor Aniskal. Y aquí dice Rashi, Abaratama tele Jehová din Shor al pie de Had. Entonces, aprendemos una, mas de aquí aprendemos las otras ma'alot. Ya que esa no se aplica, entendemos que Shor Aniskal es como Mamonot. Juz mi Haf Gimal. Umistaba de que es leaji a Teshoy y cada día un tchilato. ¿Y por qué Haf Gimal? Nos aprendimos, Began Bealá Biumat, que mitad Bealín, que mitad Ashor, que a muerte de Shor debe ser con 23. ¿Por qué no hablamos de Ekesh, que todas las otras reglas también tienen que ser como Nefashot? Dice, a lógica dice, solo en el asunto de 23, que un din especial, a Torah faló, Hidush, para Shor Aniskal. Abalkulu innach leatzala'atu. Todas las otras, si vamos a analizar las 9 reglas, alem de esa de 23, el motivo es el mismo, para salvar. Todas, el intuito es, el Nefashot tiene que intentar salvar, para favorecer al acusado. Por eso ven todas esas reglas, que no puede desejar para Jehová, que tiene que tener 2 de diferencia, etc. Entonces, si ese es el motivo, en Shor Muad existe un Shor que está siendo muerto. ¿Tiene motivo para intentar salvarlo? ¿Por qué vamos a salvarlo?
no tiene ningún motivo, no es un ser humano, es apenas un ben de una persona, y a toda la falo que merece muerte. Entonces, si es juzgado y tiene mayoría mínima, es suficiente. Y así nosotros dinim, malanu la juz al shor amuad. ¿Por qué vamos a tener piedad de un shor muad? Que un shor que chifra, o un ejemplo también, puede ser aquel que fue reviá. Mutable, cayendo y altará, pero lo contrario, mejor es aplicar la regla que dice que tira o mal de dentro de vos, si él es peligroso, tienen que matarlo. La pregunta que tenía, ¿por qué faló Shora Muad? Nos en Babaca más estudiamos que un boy que mata a una persona merece sequilá, mismo siendo tam, no son Muad. La primera vez, no era, ni chifró nunca. Y ahora chifró y mató a una persona por primera vez. Es muerto. A diferencia de Muad es para pagar cofer. Si es Muad, paga cofer. Eu não preciso sair. Morro. Obrigado. Não pode fazer shechitá, irmão? Deixa terminar entonces. Ah, Entonces, aquí nos dice, responden, que acabará de Rashi, labda kamuad. Cuando faló, ¿por qué vamos a tener piedad de un shor muad? No se trata solo de muad, filutam matamos. Mamemos así, él llamó un boy que ya mató a una persona, no tiene por qué tener piedad. Solo debe ser juzgado con justicia. Si tienen testimonios que él mató, ahí ya aplicamos la regla como todos tienen mamonot. José preguntó si puede shejitar, no puede, es prohibido de anar. Está escrito, Gobá la shor aquí, aprendimos en Baba Kamá Mem Aleph que no puede tener provecho. Afilo dos coros. Akol Kesherim Ladun Dine Mamonot. No, antes de eso, Epulé. Continúa Gemara. Asará, Atishabo. Pregunta Gemara contra Rabbi Abu. Rabbi Abu faló que en la Mishnah está escrito 10 diferencias entre Mamonot y Nefashot. Son 9. Ahí a Gemara volta y pregunta, Asará Katane. Vamos a contar, son 10. ¿Qué vos se pregunta que son 9? Mishun de en Akol Kesherim, Besim Bishlosha, Hadai. La pregunta 9 significa, tendois que es el mismo motivo y se considera como Dudas de esa diferencia. ¿Cuáles? Lo que fala, primero que Dine Nefashot precisa 23 y Mamonot 3. Y la última que está escrito en la Mishnah está inclusa en esa. ¿Cuál es la última diferencia? Que faló Akol Kesherim Ladun Dine Mamonot. Ven Akol Kesherim Ladun Dine Nefashot. No todos los jueces son aptos para Nefashot. Y vamos a explicar a Gemara que se refiere a Meyuhasim de familia. Por ejemplo, un mamzer. Un mamzer es kasher para juiz de Mamón y no para Nefashot. ¿Y cuál es el motivo de eso? Porque ya que precisa 23, tiene un pasuk que cuando tiene 23 precisa Meyuhasim. Pero ya que depende del mismo asunto, es considerado como un. Dice Rashi, Maitama mamzer pasun yashom, mishum devaina chaf gimal. Y en Sanedrim está escrito Benaseu y Tag, Bedomim leja, como ya vamos a aprender ahora, Meyuhasim que moteja. Son Sanedrim de 23, está escrito eso. Por eso son 9. Entonces pregunta, ¿por qué vos falodéis? Responde, Haika Hariti. Está escrito en la Mishnah, podemos considerar que son 9. Mas ainda tem mais uma diferença entre Nefashot y Mamón, que no está escrito en la Mishnah, mas es verdad, y Alajá, y está escrito en la Baraita. A eso se refiere Rabbi Abu. ¿Qué está escrito en la Baraita? De Tania, Moshivim Besanedrin, Zaken Besaris, Umishen lo Banim. Para Dine Nefashot, no puede ser un juiz velio. Zaken, ¿qué se llama velio? Para mi pene se batakum, está escrito
con 70 años. 70 años es Shivim le Zikna. Que decir, si vamos a hablar que eso es aquel, sí, no puede tener 70 años para Dine Nefashot. ¿Por qué? A esa edad tiene menos sensibilidad y él puede no sentir Rahmanut, piedad, misericordia, cuando es lo que necesitamos para Dine Nefashot, para absolver, Beitzil Vaeda. Que si puede ser muy Hacham, mas falta esa sensibilidad. Cuando eso acontece, cuando es una persona idosa. Tiene también un din en Zebachim, que un zaken no puede hacer korbanot. Mas ahí depende porque no tiene el zerizud necesario, tiene que ser agilidad. Él comienza a tremer y puede caer a sangre. Ahí hay otras reglas, otras edades. Saris, alguien que es castrado, también no tiene esa sensibilidad. No tiene Rahmanut. Umishen lo banim, o una persona no tiene hijos. El fato de no tener tzar gidul banim, él no entiende lo que es sensibilidad. Alguien que crió un hijo, Rahameh, ahaba la ben. Ahí ven a Rahamim. Él entiende que es Rahamim. Esa es una de las condiciones de un Hazán. Estudiamos en Ta'anit. Shaliach Sibur precisa tener hijos. Y Alajá dice, especialmente para Yamin Noraim. Rosh Hashanah y Kippur se nomea un Hazán casado con hijos. Si es casado sin hijos, ¿qué culpa él tiene? Mas no tiene ese Rahamim necesario para pedir tefilá para un Sibur. Solo gana eso con hijos. Entonces, esa es una alajá que Dine Mamonot puede. No precisa tener piedad. Y Dine Nefashot no puede. Rabbi Yehuda Mosif Afach Zari. También una persona que es cruel. Y claro, está con Shiken. Behiluf en Bemesit. De la Hamana Amar lo tahmo lo tejase. De nuevo dice, Mesit es al contrario. Si tiene un Shuizaken, Saris, o que no tiene hijos, es mejor ainda. Porque en Mesit, alguien que incita para Avodah Zará, no debemos procurar salvar a él. Hakol Kesherin, Ladun, Dirim Amonot. Hakol, Leatuye Mai. ¿Qué está acrecentando? ¿Quién es que es kasher para Mamón y no para Nefashot? Amar Viuda, Leatuye Mamzer. Acrecentamos Mamzer, que es un pisul de familia. O también puede ser Ebed, o puede ser Ger, como después vamos a ver. Mamzer, esclavo, o Ger, o un convertido, no pueden jugar Dine Nefashot. Hatanena Hadazimna, ya estudiamos en Masejet Nida, y fue mencionada en Perek anterior, en Dachav Zayin. Kol הראוי לדון דיני נפשות, ראוי לדון דיני ממונות. Todo quien puede jugar nefashot, entonces de esa puede jugar asuntos monetarios. Mas lo inverso no. Yesh ראוי לדון דיני ממונות, ven ראוי לדון nefashot. Ten juiz que puede asuntos monetarios y no nefashot. Ve a ver a Balatú y preguntamos qué acrecenta. ¿Quién es ese que puede mamón y no nefashot? Vamos a olvidar, lo tiene mamzer. Entonces, ¿para qué precisa no nos Mishnah repetir lo que ya fue estudiado en la Mishnah en Nida? Responde, Jadale a tuye ger, vejadale a tuye mamzer. Vamos a explicar todo bien. Tenemos dos para acrecentar. Una de ellas es para acrecentar mamzer y otro para ger, que son dos tipos de pisul de familia. Y dice a Gemara que es necesario. Tzricha. Aquí nos vamos a preguntar, ¿por qué a Gemara pregunta por qué precisa? Si ya estudiamos en Shabbat sobre otra Mishnah de Nida que comparó Edut con Dayan. Falamos que tiene esta Mishnah como Rabbi Meir en Nida y en esa Mishnah están como Jajamim. Falamos que el principal en esa Mishnah, porque Masejet Sanedrin, en relación a Nida, que Derech Agav, está hablando solo por causa de un asunto similar. Eso, cuando nos hablamos alajá, como quién vamos a lifsok,
como Maseje Sanedrín, es más importante que Nidá. Mas no por eso va a repetir un asunto que ya fue estudiado. Por eso explicó que es necesario para Mamzer y para Ger, y no da para aprender un de otro. Srija, días Moinan Ger, de la Ula Bobakal. Ger, por lo menos, puede casar con cualquier Israel. So Gioret no puede casar con Cohen. Ger, afilo con Cohen, puede casar. Mas aquí se refiere que al Israel es permitido. Abar Mamzer, y malo, Mamzer no puede casar con Israel. Solo puede casar con otro Mamzeret, con Mamzeret. Y Mahloker, Biudar, si puede casar con un Ger o Gioret. Entonces podríamos pensar que Mamzer no puede jugar a filo mamón. Vías moina Mamzer, si falaba que Mamzer puede debamiti para que será. Iríamos falar, pero menos Mamzer veio de un Yehudí. ¿Por qué Mamzer? Porque o pai fez una haverá prohibida. Tiene relación de caret o filio de Mamzer. Mas el Yehudí. Aval ger de lo bamiti para que será. Un ger que no veo de un Yehudí, nació de un goy, y malo, tal vez no va a poder jugar de mamonot, sirija. Por eso que es necesario. Ven a Kolkesherim, la duna de Fashot, Maitama, ¿cuál es el motivo? Que si eso que acabamos de hablar, que estamos excluyendo Mamzer y Ger de Dinei Fashot, ¿cuál es el motivo? De Tara Yosef, que Shen Shebedim Menukim Betzedek, Kach Menukim Mikol Mum. Así como Bedín debe ser honesto, tzedek, lo que vemos hoy en la perashá de la semana, lo tatem mishpat, lo takir panim, lo tikar shohad. Un juez tiene que se afastar del dinero, no reconocer, favorecer aún, porque más importante, ni recibir soborno. Eso monokim betzedek. También debe ser limpio de defeitos. Mas ahora va a explicar, no defeitos físicos. Defeitos físicos no invalida para ser juiz, a filo de nefashot. Nos estudiamos un cego de un óleo, Rebbi Meir prohíbe, y a filo para mamón, no por ese pasú, prohíbe porque aprendió de lepra. Y arajá como Jajamim, que a filo cego completo es kasher para juiz y a filo para nefashot, no tiene problema ni un de eso. Mikol mum. ¿De dónde se sabe eso? Memar Maikera, Kulach Yafar Ayati, Umum en Bach. Falamos en Shir Hashirim. Y ese pesuquín de Shir Hashirim está refiriendo a Sanedrim, a Sanedre Gedolá, que hacen Nefashot, como ya vamos a ver en la próxima Mishnah, que trae muchos pesuquín de Shir Hashirim relacionados a Sanedre Gedolá. Entonces, Umum en Bach no puede tener defectos de familia, que es Mamzer o Ger. Bedir Mamum Mamash pregunta, ¿por qué no explicamos defecto mismo? Si lo aleno cortó un dedo, es un defecto, no puede ser juiz. Amar Rabba Jabar Yaakov, Amar Kerá, Beitiase Bushav Imach, Bedomim Leja. Está escrito sobre los Zekenim, Shivim Zekenim, que Moshe separó para juiz. Y ellos van a presentar con vosé, que dice Bedomim Leja, parecidos a vosé. ¿Y qué? ¿En qué era parecido? Moshe era de familia, que será. En ese punto tiene que ser Domim Leja. Pashut, ¿cuál es la prueba? Ulay está diciendo de defecto. Igual a vosé, que no tenía defecto físico. Mas Moshe tenía defecto, no era Megamgem, era Gago. Entonces, esa que acabará aquí, igual a vosé, de familia. Bedilma Atamishun Shechina pregunta, tal vez los 70 de que Moshe escogió precisaban ser Domim Leja en familia boa para recibir a Shechina, como dice Rashi, ya que tenía que parar a Shechina, por eso precisa más otro Bedín de Nefashot que no tenga Shechina. Está escrito, Elohim Nitzaba Adatkel, está escrito que a Shechina está con cualquier Bedín, a filo Bedín de 3.
Eso que tenga ayuda a la Shejina, a Ashra, para Elis no errar. Mas no Shejina mamash, el Amar al Nema Barisa Kamarkera Benaseu Itach. Iteja, Bedomin Lejalibu. ¿Qué mudó? Que agora traz o pasuk de Yitro. Y o pasuk de Yitro era Dine Mamonot. Y no era Shejina. No tenía Shejina, nuestros tribunales, que Yitro aconsejó a Moshe colocar. Y ahí está escrito también, Iteja, con vosé, iguales a vosé, que tenía, deben tener familias, de familias Kesherim, descendientes de familias Kesherim, y no Mamzer y Ger. Un punto que tienen que analizar, que si ustedes lembran, cuando estudiamos en Daf Yuzay, Mishum Shejina, Rashi explicó dos pirushim diferentes que aquí. Aquí Rashi explicó que Mishum Shejina, aquellos Shivim Zekenim necesitan ser meyuhasim para él, Sheyer Raúl Shetishrei Aleem Shejina. Mas Rashi la explicó de dos otras formas. Mishum Shejina, o que dice Shejina, que dice que ellos tienen que ficar mejuz la oel y no entrar porque dentro tienen Shejina, completamente diferente. La Shonach, el segundo pedido de Rashi, parecido a nos, mas es diferente. Mishum Shejina, Shetishrei Shejina Aleem, Utzrichu liot Moshe imaim. Está hablando aquí en el asunto Moshe al Gabehem, que Moshe tiene que estar con ellos. Rabbi Yehuda respondió, Moshe tenía que estar con ellos para parar a Shejina, mas no todo Bedín tiene que ser 71, puede ser 70, esa opinión de Rabbi Yehuda. Entonces es diferente, está aplicando, por eso Moshe estaba con ellos, para hacer Shejina. Y aquí está diciendo que por eso precisa ser Meyuhasim para parar a Shejina sobre ellos. Esa pregunta, Omear Shafais, Me'amarich, él se extiende para explicar cuál fue la necesidad de Rashi de mudar esa explicación.